Buenas tardes, mi nombre es Horacio Cucobo, estudiante de la carrera de Telemática de la Universidad Abierta y Distancia de México. En esta ocasión presentando la actividad de la evidencia de aprendizaje de casos y muchos datos de la asignatura base de datos distribuida con el profesor Ernesto Vázquez Torres. Bien, pasando a nuestra actividad. El tema de nuestra actividad tiene que ver con el habeas data. El habeas data es un derecho fundamental que tenemos como personas o como ciudadanos sobre la protección y el uso debido de nuestros datos que se encuentran en alguna base de datos de, del gobierno o del sector privado. Como podemos ver, pues tiene gran importancia porque se trata del uso de base de datos, que en este caso tiene que ver también con nuestra asignatura. En el inciso B tenemos la ley de habeas data. La ley de habeas data se fundamenta en el artículo 16 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se encuentra regulada por dos leyes, la cual en el ámbito del sector privado está regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, mientras que en el sector público la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, que los datos que recopilan las empresas son las que están protegidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, mientras que los de instituciones de gobierno, por ejemplo, son las que se encuentran en el sector público. Por otro lado, en el inciso C tenemos la división de habeas data. De acuerdo al doctor Michele, se divide en dos, el propio y el impropio, donde el propio se refiere a la protección de datos personales y por el otro lado el impropio es el derecho que tiene cualquier persona al acceso a la información pública, es decir, a la información del gobierno y de las instituciones. Y este se encuentra regulada por el INAI en nuestro país. En el inciso D tenemos la protección de datos personales. La protección de datos personales se refiere al conjunto de medidas y acciones que se toman para garantizar la protección y el uso adecuado y el tratamiento de la información personal de, de las personas. Pero en primer lugar tenemos que saber que existen los principios de protección de datos personales, como la licitud, la información, la finalidad, responsabilidad, lealtad, calidad, consentimiento y proporcionalidad, que estos son los principios para la protección de datos personales. Y por otro lado, tenemos que conocer qué son los datos personales. Los datos personales son los que se refieren a nuestra información personal, como es el nombre, número de teléfono, nuestro correo electrónico, por ejemplo, están muy ligados a nuestra persona y que son muy importantes para nosotros y que necesitan un cuidado especial. Por lo tanto, sabiendo qué son los datos personales, podemos decir que el tratamiento de esta información es muy importante. Por lo tanto, la protección de datos personales se refiere a esas medidas para poder protegerlas de alguna manera. Por ejemplo, en el tratamiento de información se refiere a cómo lo van a utilizar, con qué finalidad, dónde se están utilizando. Y por otro lado está la seguridad, el cómo lo van a proteger, cómo se protegen esos datos que están en manos de alguna empresa o de alguna institución. En el inciso hoy tenemos el derecho a la intimidad, que es un derecho también que protege el entorno privado de las personas, así como sus bienes y su familia. En primer lugar, tenemos como ejemplo el grabar
video de alguna persona sin su consentimiento. También tenemos la publicación de datos falsos de alguna persona, eh, y por otro lado la intrusión a datos o archivos de personas de manera que sea sin su consentimiento. Y también está la grabación de conversaciones. Es decir, es el derecho que tiene la persona para proteger su honor, la intimidad y su propia imagen, es decir, su persona. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que es muy importante conocer estas leyes que protegen la protección de datos personales, y el habeas data nos ayuda a utilizarlas de manera importante en caso de ser necesario para, por ejemplo, corregir, dar de baja o modificar algún dato que no sea correcto y que se encuentre en alguna base de datos de algún particular o del mismo gobierno. Entonces, esta ley nos permite corregirlas de manera que la misma ley pues, nos ampara para poder hacerlo. Esto es todo. Muchas gracias.